El tema que estudiaremos en esta clase serán las integrales impropias de primera especie. Veamos a qué nos referimos. Primero, antes de adentrarnos a lo que es la integral impropia, recordemos un poco acerca de la definición de la integral definida. Cuando se tenía una integral definida, se especificaban los límites de dónde hasta dónde se iba a estar integrando la función con respecto a x. Al integrar esta función, nosotros determinábamos una nueva función. Esa función se evaluaba en los límites de a b, utilizando el teorema fundamental del cálculo, el cual me decía que la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. A eso se refería el teorema fundamental del cálculo. Ahora bien, en este caso, ese resultado siempre era un valor numérico y me representaba el valor de una área. Ahora bien, eso requiere de ciertos criterios. Por ejemplo, requiere que el intervalo A-B, ese intervalo de A hasta B, sea finito, es decir, que sean valores definidos. También requiere que la función f, esa función, sea continua en el intervalo de A hasta B, es decir, que no exista ninguna discontinuidad. Ahora bien, para evaluar integrales que normalmente no satisfacen estos requisitos, estos dos que acabamos de mencionar, porque cualquiera de los dos límites de integración son infinitos, se refiere a el límite inferior o el límite superior de la integral, o f tiene un número finito de discontinuidades infinitas en el intervalo de a hasta b. A estos casos, las integrales que poseen estas características, esas que mencionamos anteriormente, no esos requisitos, sino que las que se mencionaron en este párrafo, se les conoce como integrales impropias, es decir, que serán integrales impropias siempre y cuando en los límites de integración aparezcan los infinitos o la función en sí tenga una discontinuidad infinita. Veamos, por ejemplo, recordemos un poco acerca de las integrales definidas. Teníamos la integral de 1 a 3 de la función 1 sobre x cuadrado con respecto a x, en donde la gráfica de esa función sería la que tenemos por acá en la imagen. Ahora bien, como vamos a evaluar el límite de 1 a 3 o vamos a encontrar el área bajo la curva de 1 a 3, utilizaremos solo esta parte de la gráfica. Ahora bien, como la integral definida, la aplicación es encontrar el área bajo la curva, en este caso, de acuerdo a lo que me muestra la integral definida, voy a encontrar el área bajo la curva de 1 a 3, que en este caso sería desde 1 a 3, el área que va desde 1 hasta 3. Ahora bien, como prácticamente los límites de integración 1 y 3 son valores definidos, perfectamente podemos resolver esa integral. Al resolverla tendríamos lo siguiente. Para poderla integrar, primero esta x cuadrado le tenemos que hacer un ajuste. X cuadrado pasaría al numerador con exponente negativo. Acá, para integrarla, podemos utilizar los métodos de integración vistos anteriormente. En este caso, ya que tenemos de esta forma la integral, podemos decir de que para integrarla eso sería igual a, en este caso, x a menos 2 le sumamos 1, me quedaría menos 1, y eso lo tendríamos que dividir entre el resultado que nos dio el exponente, menos 2 más 1, eso sería menos 1, y evaluarlo, esta nueva función, evaluarla de acuerdo a esos límites de integración que sería de 1 hasta 3. Acá podemos arreglar un poco más, me quedaría prácticamente menos 1 sobre x, porque esa x a la menos 1 pasa al denominador con exponente positivo,
y siempre se mantendrían los límites de integración. Ahora vamos a evaluar estos límites. Primero, lo que vamos a hacer es que en donde esté la x, en la función, voy a sustituir el límite superior, que en este caso sería menos 1/3. El menos de fórmula, y ahora en donde está la x voy a sustituir el límite inferior, que sería menos 1, este menos de la función, sobre el 1, que sería el límite. Ahora, acá, al resolver esto en su calculadora, que sería una operación con fracciones, nos daría como resultado 2/3, y a eso le vamos a agregar unidades cuadradas porque nos estamos refiriendo a una área bajo la curva. Por lo tanto, la integral que teníamos al inicio nos iba a devolver como resultado el área bajo la curva de 1 hasta 3, que en este caso el resultado era de 2/3 de unidades cuadradas. Ahora bien, en este caso, el área bajo la curva se vuelve sencilla porque son dos valores perfectamente definidos. Pero, ¿qué sucedería si necesitamos encontrar el área bajo la curva desde 1 hasta más infinito? Algo como eso. Es decir, no tener un valor específico acá, porque recuérdense que infinito prácticamente es un valor desconocido. Por lo tanto, en este caso específico, esta área quedaría denotada de la siguiente manera. Voy a encontrar el área bajo la curva desde 1 hasta más infinito, desde 1 hasta más infinito para la función. Pero el problema es de que en el momento que evaluemos, tendríamos que prácticamente sustituir el valor del límite. Pero el límite, perdón, sí, en este caso el límite sería el infinito, pero el infinito no muchas veces se pueden realizar operaciones con él. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar tres teoremas por los cuales vamos a sustituir. Veamos entonces el primer teorema. Si la función f es continua en el intervalo a, infinito, entonces acordémonos que este intervalo significa todos los valores desde a hasta el infinito. En este caso a es incluido, el infinito no es incluido porque en realidad no sabemos qué valor es. Por lo tanto, gráficamente, ¿cómo quedarían esas funciones? Yo voy a tomar unas gráficas de funciones a manera de ejemplo. Tenemos esta, el área bajo la curva y un valor a, desde el valor a hasta un valor indefinido que sería el infinito. Entonces, esa sería una forma de este teorema, y la otra forma que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir desde a hasta más infinito, pero más infinito no sabemos qué valor es, entonces nosotros lo que vamos a asumir es de que nos vamos a aproximar lo más que podamos a un valor b, y ese valor b va a ser lo más cercano al infinito. Ahora, ¿cómo podemos hacer esas aproximaciones? Utilizando límites. Ahora bien, esa es una forma. Tenemos otra gráfica que nos puede mostrar siempre un intervalo como ese. Tenemos la curva y sería desde el valor de a hasta el más infinito. En este caso vamos a asumir lo mismo. Nos vamos a acercar lo más que podamos a ese valor b, y ese valor b va a ser lo más próximo posible al infinito, al valor de infinito. Entonces también tendríamos que recurrir a los límites, porque recuérdense que la aplicación del límite prácticamente es evaluar esa aproximación. Ahora, ¿cómo nos quedaría el teorema? El teorema nos quedaría de la siguiente manera. Si tenemos una integral desde a hasta más infinito, en este caso a puede ser cualquier valor, de una función f de x, en donde esta función es continua, es decir, no tiene discontinuidad, eso será igual, vamos a convertir a una expresión equivalente que la vamos a conocer como el límite cuando b tiende a infinito de la integral, y en lugar del infinito vamos a colocar este valor de b, al valor que nos estamos aproximando utilizando el límite. El valor de a se va a mantener de la función tal y como aparezca. Ese sería el primer teorema. Cuando tenemos un límite evaluado desde
cuando tenemos una integral impropia evaluada desde a, un valor a, hasta el infinito positivo. Ahora bien, la integral impropia, que sería esta, converge, y eso es lo que vamos a estar analizando en cada una de las integrales impropias, converge si el límite existe. En caso contrario, la integral impropia diverge, es decir, si después de integrar, porque acá tendríamos que integrar y luego evaluar este límite. Si el límite es un valor indefinido, o pongámoslo así mejor, si es un valor definido, significa que el límite existe. Por lo tanto, la integral impropia converge. Si el límite, si al momento de evaluar el límite nos da un infinito, que es un valor indefinido, eso significa que el límite no existe y por lo tanto la integral tendrá que, bueno, o nos dirá que diverge en este caso. Veamos el siguiente teorema, el teorema 2. Si la función f es continuo en el intervalo desde el infinito hasta b, vean, ahora venimos del infinito negativo, aquí es de agregarle un menos, entonces tendríamos lo siguiente. Si tenemos una función, esa función es un ejemplo nada más para que nos ubiquemos gráficamente también. Si necesitamos encontrar el área bajo la curva, pero esa área viene desde menos infinito y termina en b, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a aproximar acá a la izquierda a un valor a. Ese valor a se va a aproximar lo más que pueda al menos infinito. Por lo tanto, al aproximarse lo más que pueda al menos infinito, lo que está haciendo es utilizar límites, porque límites, esa es su aplicación, analizar la aproximación. Ahora, ese es un caso que se nos puede presentar, otro caso sería algo como eso, tenemos la curva, el área bajo la curva, y ahora siempre venimos desde menos infinito a terminar en este valor de b. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, nos vamos a acercar lo más que podamos a este valor a, y este valor a estará lo más cerca posible del menos infinito. Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar serán las siguientes. Si tenemos un intervalo desde menos infinito hasta un valor b, ese valor b vamos a decir que está definido. ¿Qué es lo que haremos? Tendríamos que de la función f de x, en donde esa función f de x es una función continua, esto será igual a la expresión equivalente de el límite cuando a tiende a menos infinito. Dijimos que nos íbamos a aproximar lo más que pudiéramos a un valor de a, de la integral desde a, que en este caso a es el que se va a acercar al infinito, hasta el valor de b. b en este caso iba a ser un valor definido, así lo habíamos planteado, de la misma función que teníamos acá. Ese sería el segundo teorema. ¿Qué es lo que vamos a hacer en otras palabras? Vamos a sustituir este menos infinito por ese valor a, pero vamos a evaluar el límite cuando a, ese valor, se aproxime lo más posible al menos infinito. En otras palabras, como lo dijimos en el teorema anterior, vamos a determinar la integral y posteriormente vamos a evaluar el límite. He de aclarar de que si al momento de evaluar estos límites aparece una forma indeterminada de 0 entre 0 o de infinito entre infinito, pues tendríamos que aplicar L'Hopital para poder obviar esas formas indeterminadas. Ahora bien, la integral impropia converge, esa integral, si el límite existe. En caso contrario, si el límite no existe, repito, ¿cuándo va a existir el límite? Cuando sea un valor definido. ¿Y cuándo no va a existir el límite? Cuando sea el infinito. Así de sencillo. Ahora, si el límite existe, la integral impropia converge. Si el límite no existe, es el infinito, pues la integral impropia diverge. Veamos el teorema 3, que en este caso iremos desde menos infinito hasta más infinito.
Acá tenemos una función para mostrarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso, como venimos desde menos infinito hasta más infinito, lo que tendríamos que hacer es partir el área en dos partes. Lo que voy a hacer acá es que en ese valor de c voy a partir el área y se me van a generar dos áreas distintas. En este caso, lo que tendríamos que hacer es prácticamente encontrar el área bajo la curva a la izquierda y a eso sumarle el área bajo la curva a la derecha. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero para ello tendríamos que elegir un valor de c. Ese valor de c prácticamente eh, cada persona lo elige, pero casi siempre se tiende a elegir el cero. Casi siempre o un valor que me pueda facilitar los procesos. No es que sea camisa de fuerza elegir el cero, puede ser cualquier valor, pero más que todo se recomienda que tienda a simplificar ciertos procesos por ahí. Ahora bien, ¿cómo me quedaría la fórmula? Si tenemos una integral desde menos infinito hasta más infinito de una función, en donde esa función es continua en este intervalo, eso será igual, vamos a partir en dos integrales. La primera integral irá desde menos infinito hasta un valor de c, como lo veíamos en la gráfica de la función. A esto le voy a sumar otra integral, pero ahora vamos desde el valor de c hasta el más infinito de la misma función. Es decir, cuando tengamos una integral impropia esa integral impropia de primera especie, los tres teoremas que acabamos de ver. Prácticamente siempre y cuando exista un límite infinito en la integral, entonces será prácticamente una integral impropia de primera especie. Ahora bien, en este caso, cuando tenemos desde el menos infinito hasta el más infinito, lo que sucederá es que se va a partir en dos integrales impropias. Una iría desde menos infinito hasta un valor de c, y a eso le vamos a sumar otra integral que iría desde el valor de c, ese mismo, hasta el infinito positivo. Y ese sería el teorema que utilizaríamos para esta condición. Veamos en este caso cómo sabremos si divergen o convergen. La integral impropia, que sería esta, a la izquierda diverge si cualquiera de las integrales impropias a la derecha divergen. Es decir, si esta integral a la derecha diverge o es divergente, entonces esa integral será prácticamente divergente. A eso se refiere la teoría. Ahora bien, si las dos convergen, significa que esta integral converge también. ¿Qué significa o qué significado tiene que una integral impropia converja o diverja? Si la integral impropia converge, significa que vamos a tener un valor definido y ese valor definido será el área. Ahora, si la integral impropia diverge, significa que vamos a tener un valor indefinido y no podríamos determinar el área porque sería un infinito. Sería un valor sumamente grande de ser más infinito o sumamente pequeño de ser menos infinito. Bueno, veamos el ejemplo 1 entonces. Vamos a evaluar la integral impropia de 1 hasta más infinito de la función 1 sobre x con respecto a x. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la gráfica. La función racional que tenemos en la integral, prácticamente su forma es la de una hipérbola, pero en este caso solo voy a tomar esta curva de este cuadrante porque las hipérbolas siempre se representan en dos cuadrantes opuestos, que en este caso tomaré nada más este cuadrante o esta curva que se ubica en este cuadrante porque el límite va desde 1 hasta más infinito, es decir, en x voy a evaluar el área bajo la curva desde 1 hasta más infinito. Entonces, por eso voy a recurrir únicamente a esa parte de la función. Ahora bien, tratemos de determinarla.
Para ello nos vamos a acercar lo más que podamos hacia la derecha, nos vamos a acercar a un valor b. Veamos entonces, voy a utilizar el primer teorema que teníamos al inicio y esa integral se va a convertir en el límite cuando b tiende a infinito de la integral de a hasta b, ese valor de la función. En este caso me quedaría el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 1 hasta más infinito, que en este caso lo vamos a sustituir por b. Ahora bien, de la función que me dan acá. Siguiente paso, tendríamos que integrar esta función. Y esta función pues es una integral directa. La integral acá, para integrar, lo vamos a hacer por cualquiera de los métodos sin tomar en cuenta los límites. Recuérdense que estos límites se evalúan al final con el teorema fundamental del cálculo. Ahora bien, voy a mantener el igual, el límite también, y ahora voy a integrar. La integral de 1 sobre x es directa, logaritmo natural de x, pero tengo que evaluar estos límites, que sería de 1 hasta b. Ahora, lo que voy a hacer, ya que tengo la integral, ya integramos, lo que voy a hacer es evaluar estos límites utilizando el teorema fundamental del cálculo. Primero voy a mantener el límite cuando b tiende a infinito y diremos lo siguiente. En donde está la x en la función, voy a sustituir el límite superior, que sería en este caso el límite, perdón, el logaritmo natural de b, este valor, el menos, un menos de fórmula, y en este caso el límite, perdón, sigo con el límite, sería logaritmo natural de x, que en este caso tomaría el valor de 1, menos ese menos de fórmula, logaritmo natural de 1. Recordémonos que acá utilizamos el teorema fundamental del cálculo, en donde se evalúa la x, en la x evaluamos el límite superior menos el límite inferior. Ahora bien, logaritmo natural de 1 sabemos que eso es 0 y prácticamente me quedaría el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? En donde está b, directamente evaluar el límite, en donde está b, colocar el infinito. Tendríamos algo como lo siguiente. Ya no voy a colocar el límite y en donde está esa b, vamos a colocar el infinito positivo. Ahora bien, analicemos. El logaritmo natural de un infinito positivo prácticamente es un infinito. Entonces acá tendríamos como resultado el infinito. ¿Qué significa eso? Si al aplicar los teoremas llegamos a que este límite me da como resultado el infinito, ese límite de acá me da como resultado el infinito, significa que el límite no existe. Por lo tanto, ya que el límite no existe, la integral impropia diverge. Es decir, que no se podría determinar el área específica cuando vamos desde 1 hasta más infinito.